No me interesa quién seas, debes tratarnos con respeto. Todo el personal le temía al multimillonario grosero, hasta que la nueva mesera lo puso en su lugar. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. En el restaurante más elegante de Madrid, conocido como el Espejo Dorado, había un hombre que hacía temblar a todos los meseros, Alejandro Villagrán. Multimillonario, dueño de una corporación internacional y, según la opinión de quienes lo atendían, un monstruo con traje de diseñador. Su carácter era tan famoso como su fortuna y nadie quería tener la mala suerte de servirle. Los empleados inventaban excusas ridículas para no acercarse a su mesa, dolores de cabeza súbitos, supuestos accidentes en la cocina o incluso emergencias familiares. Todo para evitar enfrentarse a él. Durante años, el personal había aprendido las reglas de sobrevivir a sus visitas. Nunca hacer contacto visual. Nunca hablar a menos que él preguntara primero. Y sobre todo, jamás contradecirlo. Quien lo hiciera quedaba marcado. Cada martes, la escena se repetía como si fuera una función de teatro. Bajo las luces doradas de los enormes candelabros, mientras la élite madrileña disfrutaba de su cena, el verdadero espectáculo lo daba ese hombre sentado en su rincón favorito. Los demás clientes eran políticos, herederos de viejas fortunas, magnates de la tecnología, pero todos se volvían simples extras cuando Villagrán entraba al lugar. En la cocina, los empleados susurraban su nombre con respeto y miedo. Había historias de terror, un sommelier despedido por recomendarle un vino demasiado atrevido, un joven camarero que renunció después de derramar una sola gota de agua en su mesa, y la lista seguía. Cuando su Rolls Royce negro se detenía frente a la entrada, un silencio nervioso recorría el restaurante. Incluso Ramón, el anfitrión, un hombre que una vez había participado en los encierros de Pamplona sin pestañear, se ponía pálido al verlo entrar. Los meseros veteranos desaparecían hacia la bodega fingiendo tener pendientes y los novatos rezaban por no ser elegidos. La decisión siempre recaía en el gerente de piso, el señor Herrera, quien designaba al afortunado de turno. Fue así como una noche de martes, la nueva mesera del lugar, Valeria Duarte, terminó seleccionada. Tenía apenas 2 semanas trabajando en el Espejo Dorado. Con solo 24 años, sus ojos azules transmitían determinación, aunque por dentro cargaba el peso de mantener a flote a su familia. Su madre estaba enferma y su hermana menor, Irene, estudiaba en la universidad. Para Valeria, ese empleo no era un lujo, era la única manera de sobrevivir. Ya había pasado días aprendiendo de memoria la interminable carta de vinos, la posición exacta de cada cubierto en la mesa y los gestos de los clientes más exigentes. Pero lo que nadie le había explicado era cómo lidiar con Villagrán. El segundo martes de su turno, uno de los meseros de confianza fingió estar enfermo. El señor Herrera miró alrededor con desesperación hasta encontrar a Valeria, quien limpiaba copas en la barra. «Duarte, te toca», le dijo con voz baja pero firme. «¿Qué me toca?», preguntó ella sin entender. «Mesa 7. Villagrán». El nombre no le decía nada. Ella solo sonrió con serenidad. «Muy bien, ¿alguna alergia o preferencia que deba saber?». Unos meseros cercanos soltaron una risa nerviosa, que se transformó en tos fingida cuando Herrera los fulminó con la mirada. «Solo sé perfecta», susurró el gerente. «No hables de más, no sugieras nada, y recuerda que tu nombre es mesera. Tu opinión no existe. Haz lo que te pida y vete». Valeria asintió sin miedo, pensando que exageraban. Había atendido clientes groseros antes, ¿qué tan terrible podía ser uno más? Se acomodó el chaleco negro, respiró hondo y tomó el menú de cuero. Al acercarse a la mesa 7, notó cómo el ambiente cambiaba. Conversaciones que minutos antes eran alegres se apagaron poco a poco. Sus compañeros lo observaban con disimulo, como aves inquietas. Alejandro ya estaba sentado, mirando la ciudad a través de los ventanales. Imponente, con su traje azul marino perfectamente ajustado, parecía un rey sin corona. Tenía una copa de whisky medio vacía a un lado. «Buenas noches, señor», dijo Valeria con voz segura. «Bienvenido a El Espejo Dorado, ¿le acerco el menú?».
Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos azules, helados y penetrantes, recorrieron a Valeria de arriba a abajo. No era una mirada lasciva, sino un examen frío, como quien evalúa un objeto. Guardó silencio. La tensión se alargó como un hilo a punto de romperse. Valeria mantuvo el contacto visual. Le habían enseñado que eso transmitía seguridad, y no estaba dispuesta a ceder. Finalmente, Villagrán gruñó y señaló la mesa. «Déjalo». Ella colocó el menú frente a él. «¿Desea otro whisky mientras decide?» Él tomó su copa, la movió con lentitud y bebió sin apartar la vista de ella. «¿Eres nueva?» «Sí, señor». «Segunda semana». ¿Ahora permiten que los principiantes atiendan esta mesa?», preguntó con desprecio. «¿Qué bajo ha caído este lugar?». Un calor subió por las mejillas de Valeria, pero se contuvo. Recordó las cuentas médicas y la matrícula universitaria de Irene. No podía fallar. «Conozco bien la carta, señor», respondió con calma. «Le aseguro que lo único que podría resbalar será la mantequilla de su pan, si la desea». El silencio fue absoluto. Al otro lado de la sala, Marcela, la mesera veterana, se cubrió la boca con la mano para no gritar. Los ojos de Villagrán brillaron con algo entre sorpresa e incomodidad. Tras unos segundos eternos, gruñó de nuevo, aunque esta vez sonó distinto, casi como un reconocimiento. «Filete. Término medio, pero más crudo que cocido. Si veo un punto rosado en el centro, lo devuelvo. La salsa aparte. Y tráeme un Petrus del 82. No consultó la carta. Sabía lo que pedía. Era un reto, un movimiento calculado para intimidar. «Excelente elección, señor», dijo Valeria, anotando sin titubear. «Lo preparo enseguida». Caminó hacia la cocina con pasos firmes, sin mostrar ni alivio ni miedo. Al pasar junto a la barra, Marcela la detuvo, con los ojos desorbitados. «¿Estás loca?», le contestaste. Nadie le contesta. «No le contesté», respondió Valeria, liberando su brazo. «Hice mi trabajo». En la cocina, entregó la orden al chef Lorenzo, quien levantó una ceja. «Más crudo que medio, pero sin rosa», bufó. «¿Y la salsa aparte? Este hombre me está tomando el pelo». «Así lo pidió», explicó Valeria. «Entonces lo haré a mi manera. 45 segundos por lado y que lo juzgue. Si protesta, dile que lo cociné con magia cuántica». Ella sonrió apenas y salió de nuevo al salón. Mientras caminaba, sentía las miradas de todos. Ya no la veían como la novata invisible, sino como alguien que había hecho lo impensable, enfrentarse al temido Villagrán y salir con vida. La cocina del espejo dorado hervía de actividad, cazuelas al fuego, órdenes gritadas, platos adornados con precisión. Sin embargo, cuando Valeria entregó la orden, el bullicio se detuvo unos segundos. Todos sabían que esa comida no era una más. El chef Lorenzo frunció el ceño. «¿Más crudo que medio pero sin rosado? ¿Y la salsa aparte?», resopló. «Cada semana inventa una nueva tontería». «No son tonterías, chef». Valeria lo miró con calma. «Son pruebas». El chef masculló algo entre dientes, pero aceptó el reto. Ordenó traer el Petrus del 82 como si se tratara de una reliquia sagrada. Mientras tanto, en la sala, los meseros murmuraban entre sí. Algunos se acercaban a Marcela, otros al señor Herrera, que caminaba de un lado a otro como si estuviera a punto de estallar. «Valeria, ven aquí». La llamó Herrera en cuanto la vio. Ella entró en la pequeña sala de empleados, cerrando la puerta tras de sí. El ambiente era tenso. «¿Qué demonios hiciste?», preguntó Herrera, rojo de furia. «Nada fuera de lo normal, señor». Atendí al cliente. «¿Nada fuera de lo normal?», intervino Marcela, cruzada de brazos. «Le respondiste con un chiste. ¿Eso es provocar a un tiburón?». Valeria los observó sin alterarse. «No lo provoqué, solo fui cortés». Él cuestionó mi capacidad, y yo respondí con respeto. Ese hombre no conoce la palabra respeto.
soltó Marcela. Y lo peor, añadió Herrera, dejándose caer en una banca, es que no se trata de un cliente cualquiera. ¿Sabes lo que puede hacer Villagrán? Valeria negó con la cabeza. Herrera suspiró, como si se preparara para revelar un secreto. Hace 2 años, un camarero llamado Tomás le sirvió una sopa. Villagrán dijo que estaba fría, aunque no lo estaba. El chico le aseguró que venía directo de la olla. Un error inocente, la voz de Herrera se quebró. Al día siguiente, el padre de Tomás, que trabajaba en una empresa proveedora, fue despedido. Casualmente, la compañía había perdido un contrato con la corporación Villagrán Global. ¿Coincidencia? Nadie lo cree. El silencio cayó como una losa. Es cruel, Valeria, dijo Marcela con voz grave. Tiene poder para arruinar vidas por un simple plato. Por primera vez, un escalofrío recorrió la espalda de la joven. ¿Y por qué es así?, preguntó casi en un susurro. Marcela bajó la voz. No siempre fue un monstruo. Hace años era distinto. Tenía esposa e hija. Un accidente se las arrebató de golpe, un conductor borracho se pasó un semáforo. Isabel y la niña, Camila, murieron en el acto. El culpable era rico y salió casi impune. Dicen que desde entonces Alejandro cambió. Salió del tribunal siendo otra persona, alguien roto y lleno de rabia. Valeria tragó saliva. Sintió el dolor ajeno como propio, recordando a su madre y a Irene. Pensar en perderlas le resultaba insoportable. Entonces viene aquí cada martes para desquitarse con nosotros, dijo con amargura. Para sentir que controla algo, corrigió Herrera. No pudo controlar lo más importante en su vida, así que controla los detalles más absurdos, la temperatura de la sopa, el corte de la carne, el ángulo del plato. Y nosotros lo soportamos porque sus cenas representan una parte enorme de nuestros ingresos. Valeria respiró hondo, consciente de que estaba caminando sobre un alambre invisible. Entre su dignidad y el miedo a que ese hombre pudiera arruinarla. Cuando el Petrus llegó a sus manos, lo llevó con cautela a la mesa 7. Lo presentó con voz neutral. Chateau Petrus, 1982, señor. Villagrán lo observó, dio un gruñido de aprobación y esperó a que ella lo descorchara. Valeria lo hizo con destreza, sirvió una pequeña muestra y aguardó. Él probó el vino lentamente, como si juzgara más que el sabor. Finalmente habló. Aceptable. Valeria sirvió el resto con precisión y se dispuso a retirarse cuando lo escuchó llamarla. Mesera. Se detuvo en seco. Sí, señor. ¿Tu nombre? El corazón le golpeó el pecho. Las palabras del señor Herrera resonaban en su mente, tu nombre es Mesera. Si le das tu nombre, le das un arma. Cerró los ojos un instante, pensando en su madre, en Irene. No podía ser un fantasma. Giró despacio y lo miró de frente. Valeria, señor. Valeria Duarte. Los ojos azules de Villagrán parecieron perforarla. Tras un largo silencio, asintió con lentitud y volvió la vista a la ventana. Ella regresó a la barra con un nudo en la garganta. Sabía que había roto la regla más importante. Ahora solo quedaba esperar el golpe. Los días siguientes fueron una tortura de ansiedad. Cada llamada telefónica la hacía temblar, pensando que Herrera le diría que estaba despedida. Pero nada ocurrió. Hasta que llegó el siguiente martes. El ambiente en el espejo dorado era aún más tenso. Ramón, el anfitrión, se acercó a Herrera con rostro sombrío. Ya está aquí. Y pidió lo mismo de siempre, mesa 7. Pero esta vez solicitó a la misma mesera por nombre. Todos los empleados contuvieron la respiración. Villagrán no olvidaba. Había puesto sus ojos en Valeria. El gerente caminó hacia ella, con resignación en su expresión. Te quiere a ti. Prepárate. Haz tu trabajo y nada más. Con las manos sudorosas, Valeria alisó su delantal y se dirigió hacia la mesa. Era como caminar hacia el cadalso. Villagrán la esperaba sentado, con un vaso de agua frente a él, algo extraño en su rutina. La observó sin parpadear.
Buenas noches, señor Villagrán, dijo ella, firme aunque nerviosa. Duarte, respondió él, como si probara su apellido en la lengua. Sin mirar el menú, comenzó a dictar. Entrante, vieidas selladas, 1 minuto exacto por cada lado. Quiero las espinacas al lado, pero que no toquen las vieidas. Que quede espacio en el plato. Valeria escribió todo con calma. ¿Y el plato fuerte, señor? Confit de pato. Pero no con la salsa de cerezas, es vulgar. Dile al chef que prepare una reducción de naranja y anís estrellado. Debe ser ácida, no dulce. Valeria apretó el lápiz con fuerza, sabiendo que estaba a punto de provocar una tormenta en la cocina. ¿Para beber? Agua de botella, sin abrir. 3 rodajas de limón. Ni 2 ni 4, 3. Y un vaso con hielo aparte. Yo lo mezclaré. Cada detalle era una trampa. Pero Valeria solo asintió. Entendido, señor. Lo preparo enseguida. Regresó a la cocina y entregó la orden. El chef Lorenzo casi explotó. ¿Quiere que invente una salsa en plena cena? ¿Y que construya una muralla entre las vieidas y las espinacas? No lo tome personal, chef. Dijo Valeria con calma. Lo está poniendo a prueba. A usted y a mí. Hagámoslo perfecto. El chef bufó, pero finalmente aceptó el desafío. Cuando Valeria volvió con el agua, presentó la botella cerrada, el vaso con hielo y las 3 rodajas de limón perfectamente cortadas. Lo colocó todo frente a él con elegancia. Villagrán la observó como un halcón cazando, pero no encontró error alguno. Después llegaron las vieidas, doradas con exactitud, las espinacas al otro extremo del plato, un espacio vacío en el centro. Villagrán probó con lentitud, sin emitir sonido. El restaurante entero parecía contener el aire. Terminó el plato en silencio, sin queja ni elogio. El confit de pato fue el plato decisivo. La salsa de naranja y anís brillaba en una salsera de plata. Villagrán probó una gota. Cerró los ojos. El salón entero se quedó helado. Cuando los abrió, murmuró. Adecuado. En su boca, esa palabra era equivalente a un premio. Valeria apenas pudo disimular el alivio. Al final, pidió café. Negro. Fresco. Valeria lo llevó minutos después. La cuenta, ordenó. Ella tramitó el pago y le entregó el recibo. Él lo firmó rápido y se marchó sin mirar atrás. Solo entonces Valeria abrió el sobre. El corazón le dio un vuelco, la propina casi igualaba el costo de la cena. Más de lo que ganaba en 2 semanas. Y en el recibo había 2 palabras escritas a mano, por las molestias. Marcela corrió a ver el papel. Otros meseros también. Sus ojos se abrieron como platos. No puede ser, murmuró un joven camarero. Nunca hace eso. Valeria guardó el recibo en silencio. Había sobrevivido. Pero en su interior no sentía triunfo, sino una mezcla de desconcierto y curiosidad. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. La historia del enorme pago de Villagrán corrió como pólvora en el espejo dorado. Los meseros no hablaban de otra cosa. Para muchos era imposible de creer, el hombre que jamás mostraba gratitud había dejado una propina digna de un premio. Pero Valeria no lo veía como un triunfo. En su interior sentía que no había ganado nada, solo había sobrevivido a una batalla extraña. Era como si lo hubieran puesto a prueba en un juego que no comprendía, un juego que él mismo inventaba. Desde ese día, cada martes a las 7:30 en punto, el Rolls Royce negro de Alejandro se detenía frente al restaurante. Y siempre pedía la misma condición, que lo atendiera Valeria. Los demás empleados la miraban con respeto, casi con veneración. Ella se había convertido en una especie de escudo humano que absorbía la furia del millonario, liberando a los demás del tormento. Algunos incluso la llamaban en broma la domadora de dragones. Al principio, Valeria lo tomó con calma.
El dinero extra le permitió pagar varios meses de medicinas para su madre y comprarle a Irene un portátil para la universidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba. Pero cada encuentro con Villagrán era una nueva guerra psicológica. Una semana exigió que le cambiaran el vaso de agua cada vez que estuviera medio vacío. La siguiente se quejó de que el aroma de las flores en el vestíbulo interfería con el buquet de su vino, obligando a Ramón a retirar un enorme jarrón lleno de lirios. En otra ocasión devolvió un cordero porque, según él, el ángulo en el que lo habían colocado en el plato era ofensivo. Valeria no se quebraba. Anotaba todo, transmitía las órdenes al chef Lorenzo, soportaba sus quejas y mantenía la calma. Poco a poco se volvió experta en descifrar sus indirectas. La luz agresiva significaba que quería que bajaran un poco la intensidad de los focos. El ambiente ruidoso significaba que alguien, incluso a varios metros, lo molestaba. Entre ellos se formó un extraño acuerdo silencioso. Él la ponía a prueba con caprichos absurdos y ella respondía con profesionalismo inquebrantable. A cambio, él dejaba propinas enormes, casi ridículas, como si comprara el derecho de atormentarla. Para el resto del personal, Valeria era una heroína. Para ella, era una mezcla de bendición y condena. El dinero la salvaba, pero la presión la consumía. Una noche de otoño, la lluvia golpeaba los ventanales, borrando las luces de Madrid en manchas brillantes. El restaurante estaba más silencioso de lo normal. Alejandro cenaba solo, como siempre, mirando fijamente la ciudad difusa tras el cristal. Valeria lo atendía con la misma serenidad de siempre. Sirvió el filete con precisión, el vino a la temperatura exacta. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Se disculpó discretamente y fue hacia un rincón apartado, donde contestó en voz baja. «Irene, ¿qué pasa? ¿Está mamá bien?» Al otro lado, la voz de su hermana sonaba quebrada. «Está igual, y ese es el problema. Acabo de recibir el presupuesto del tratamiento nuevo que recomienda el especialista. Valeria, cuesta más de lo que ganas en un año. 40.000 euros solo la primera ronda. Y el seguro lo rechazó, dice que es experimental». Valeria se quedó helada. «¿40.000?» repitió en un susurro. Irene sollozaba, mamá está tan ilusionada, piensa que esta vez puede mejorar. No puedo decirle lo que cuesta, se le rompería el corazón. ¿Qué hacemos? Valeria apretó los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas. No te preocupes. Lo resolveremos, como siempre. Buscaré más turnos, pediré un préstamo, algo se me ocurrirá. Pero no le digas nada a mamá. Déjala tener esa esperanza. Colgó la llamada con las manos temblorosas. Respiró hondo para recomponerse y se secó una lágrima rebelde antes de volver a la sala. Cuando levantó la vista, se quedó paralizada. A pocos metros, cerca del pasillo que llevaba a los baños, estaba Alejandro. No la miraba, pero su postura rígida lo delataba. Había escuchado todo. Valeria sintió un nudo en la garganta. Se preparó para lo peor, una crítica cruel por atender asuntos personales en horario laboral. Pero él no dijo nada. Volvió a su mesa como si no hubiera pasado nada. El resto de la velada fue inquietante. Apenas habló, cenó en silencio, dejó otra propina generosa y se marchó. Valeria quedó con el alma en vilo. ¿Qué haría con lo que había escuchado? ¿Usaría su vulnerabilidad en su contra? La sola idea la aterraba. 2 días después, mientras estaba en su casa revisando una pila de facturas, sonó su teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Señorita Duarte?, preguntó una voz femenina, seria y cordial. Mi nombre es Laura Benítez, abogada de un despacho en el centro. Recibimos información sobre la situación médica de su madre. Un benefactor anónimo ha pagado para que revisemos su caso y le brindemos asesoría legal gratuita. Valeria abrió los ojos de par en par. ¿Un benefactor? ¿Quién? Prefiere mantenerse en el anonimato. Solo nos pidió asegurarnos de que tenga la mejor defensa posible contra el seguro. La joven casi dejó caer el teléfono.
No había duda, alguien poderoso estaba detrás de aquello. Y solo una persona podía haber escuchado su conversación aquella noche. El martes siguiente, Valeria sirvió la cena como siempre, pero con el corazón latiendo como tambor. Cuando le llevó el café a Alejandro, él la miró con seriedad. En este mundo, Duarte, el sistema está hecho para aplastar al más débil. Los papeles y las reglas son un laberinto diseñado para que uno se rinda. Hizo una pausa, y sus ojos azules se encontraron con los de ella. Cuando alguien te ofrece un buen consejo, serías tonta si no lo tomas. No dijo más. Se levantó, dejó la cuenta pagada y se fue. Valeria se quedó de pie, con el alma temblando. Ya no había dudas. Alejandro Villagrán, el hombre que parecía disfrutar humillando a todos, había sido quien le tendió esa mano invisible. El monstruo que todos temían era también un ángel escondido. El descubrimiento removió a Valeria por dentro. Durante días no podía dejar de pensar en lo que había pasado. El hombre que todos describían como cruel y despiadado había movido influencias y dinero para darle a su madre una oportunidad de vida. No lo entendía. Era como mirar una moneda con dos caras, el tirano que hacía temblar a los meseros y el benefactor secreto que luchaba contra las injusticias del sistema. Movida por la curiosidad, Valeria comenzó a investigar. En sus ratos libres usó el portátil de Irene para buscar información sobre Alejandro Villagrán. Encontró artículos de negocios que lo describían como un empresario implacable, dueño de la corporación Villagrán Global, capaz de arrasar con la competencia sin pestañear. También halló notas de revistas de chismes que lo pintaban como un hombre solitario, marcado por la tragedia. Pero lo que más le llamó la atención fueron los rastros que casi nadie había notado. Un blog legal mencionaba un antiguo proyecto de ley llamado Ley Isabel y Camila, que buscaba endurecer las penas para conductores ebrios. El artículo señalaba que aquella iniciativa había sido impulsada por una organización pequeña, financiada por un donante anónimo. Los nombres de su esposa e hija estaban en ese título. Valeria sintió un nudo en el estómago. Siguió investigando y encontró registros de becas universitarias para estudiantes de derecho, todas financiadas por un donante misterioso. También descubrió aportes millonarios a fundaciones que ofrecían defensa gratuita a familias contra aseguradoras. Era claro, Villagrán había estado librando una batalla silenciosa contra las mismas injusticias que lo habían destrozado. Valeria no pudo evitar pensar en la paradoja. En el restaurante, Alejandro era un hombre insoportable que controlaba hasta el mínimo detalle de su comida. Pero en secreto, estaba ayudando a quienes enfrentaban la misma clase de abandono que lo había destruido. El martes siguiente, Valeria se acercó a su mesa con otro ánimo. Esta vez lo miró diferente, ya no solo como el cliente temido, sino como un hombre con cicatrices profundas. Alejandro empezó a dar su lista habitual de exigencias, pero ella escuchaba de otra manera. Ya no eran simples caprichos, sino un intento desesperado de aferrarse al control de algo. Cuando terminó de servirle el té que había pedido, Valeria se quedó un instante de pie. Luego habló, con voz suave pero firme. Señor Villagrán, el otro día leí sobre grupos de abogados que defienden a familias contra aseguradoras. Gente que trabaja sin esperar reconocimiento, solo para hacer lo correcto. Me parece admirable que existan personas así. Alejandro se quedó inmóvil. Su mano, que sostenía la taza, se detuvo en el aire. La miró fijamente, sorprendido por esa interrupción al ritual. Es admirable cuando alguien lucha por los demás sin esperar nada a cambio, añadió Valeria, sin apartar la vista. Hubo un silencio denso. Por primera vez, Alejandro no la evaluaba ni la probaba. La estaba escuchando. Sus ojos, habitualmente fríos, mostraron un destello de vulnerabilidad. Carraspeó y dejó la taza sobre el platillo. Las vieidas, dijo finalmente. Hoy las comeré como el chef decida prepararlas. Valeria asintió con una leve sonrisa. Era una rendición simbólica, un mensaje claro, las pruebas habían terminado. Desde esa noche, algo cambió. Las cenas dejaron de ser campos de batalla. Alejandro ya no pedía caprichos imposibles ni jugaba con exigencias absurdas.
En lugar de eso, comenzó a preguntarle a Valeria por su opinión sobre vinos y platos, y para sorpresa de todos, a veces seguía sus recomendaciones. Los meseros no podían creerlo. El dragón había bajado las garras, y todo gracias a la joven que había tenido el valor de enfrentarlo. El cambio se hizo aún más evidente cuando semanas después, la abogada Laura Benítez consiguió una victoria legal impresionante contra la aseguradora. La empresa fue obligada a cubrir el tratamiento experimental de la madre de Valeria. Por primera vez en mucho tiempo, la familia vio una luz de esperanza. Esa noche, mientras servía el café de Alejandro, Valeria decidió hablar. «Señor Villagrán, sé que fue usted». Su voz temblaba, pero sus ojos azules se mantenían firmes. «Sé que fue usted quien movió todo para ayudar a mi madre». Él no lo negó. Solo la observó en silencio. Finalmente dijo: ¿el resultado fue favorable? Más que eso. Le devolvió la esperanza a mi familia. Nos cambió la vida. Valeria apenas podía contener la emoción. No tengo palabras para agradecerle. Alejandro apoyó los codos en la mesa y juntó las manos. No tienes que agradecerme. El sistema te falló. Yo solo equilibré la balanza. No es solo eso, replicó ella con suavidad. Investigué, sé lo de la ley, las becas, las fundaciones. Usted no es el monstruo que todos creen. Un gesto de dolor cruzó fugazmente por su rostro. Ese monstruo me protege, Duarte. Me mantiene lejos de un mundo que ya no quiero cerca. Después de perderlas, su voz se quebró un instante, pero se recompuso. Controlar lo mínimo me hace sentir que el caos no ganó del todo. Valeria apoyó la bandeja contra su pecho. Yo no veo a un monstruo. Veo a un hombre que sufrió lo inimaginable, pero que aún ayuda a otros en silencio. Y ese hombre salvó a mi madre. Por primera vez, Alejandro sonrió. No una mueca irónica, sino una sonrisa tenue, casi olvidada. Eres la primera en mucho tiempo que no me tuvo miedo, dijo en voz baja. No viste un villano, viste a un hombre grosero y le plantaste cara. Hizo una pausa y luego la miró con seriedad. Tengo una propuesta. Estoy formando la Fundación Villagrán. Necesito a alguien con integridad, alguien que no se doblegue ante nada. Quiero que sea su directora ejecutiva. Valeria se quedó muda. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. De mesera a directora de una fundación filantrópica. Un salto imposible. Miró alrededor, las mesas elegantes, los candelabros, el escenario donde había sentido miedo y donde ahora encontraba esperanza. Sí, acepto, respondió, clara y decidida. Era un nuevo comienzo. Para él, un paso fuera de las sombras. Para ella, una oportunidad de cambiar vidas como la suya había cambiado. Aceptar la propuesta de Alejandro fue como dar un salto al vacío. Valeria pasó de ser mesera en un restaurante de lujo a verse frente a un mundo completamente nuevo. La Fundación Villagrán estaba en proceso de nacer y él confiaba en ella para darle forma. Los primeros días fueron un torbellino. Alejandro la llevó a una oficina discreta en un edificio elegante del centro de Madrid. Allí le presentó a un pequeño grupo de abogados, contadores y asistentes que, hasta entonces, trabajaban de manera dispersa apoyando distintos proyectos anónimos. Ellos serán tu equipo, le dijo Alejandro. Necesitan una dirección clara, alguien que organice el caos. Ese alguien eres tú. Valeria sintió vértigo. Nunca había dirigido nada parecido, pero pensó en su madre y en Irene. Pensó en todo lo que Alejandro había hecho en secreto. No podía fallar. Con el tiempo, fue descubriendo que el corazón de la fundación era inmenso. Había programas de becas para estudiantes de bajos recursos, financiamiento para clínicas comunitarias, ayudas legales para familias en pleitos contra aseguradoras. Todo con un mismo patrón, el dinero venía de una fuente anónima y ahora ella sabía quién estaba detrás. ¿Por qué esconderlo?, le preguntó una tarde, mientras revisaban papeles en la oficina. Alejandro, sentado en su sillón de cuero, miró hacia la ventana. Porque no lo hago para limpiar mi imagen.
Lo hago porque sé lo que es perderlo todo mientras el sistema se ríe en tu cara. Valeria guardó silencio. Cada vez entendía más a ese hombre. Pero dirigir la fundación no era fácil. Había solicitudes que parecían imposibles, familias enteras suplicando ayuda, estudiantes brillantes sin dinero para estudiar, enfermos sin acceso a tratamientos. Valeria se desvelaba leyendo cada caso, sintiendo el peso de esas vidas en sus hombros. En una de esas noches largas, recibió un mensaje de Irene. Hermana, mamá está más animada que nunca. Dice que gracias a ti volvió a creer en el futuro. Valeria sonrió, con lágrimas en los ojos. La carga era pesada, pero la recompensa valía cada desvelo. Mientras tanto, en el espejo dorado, la relación con el personal también había cambiado. Villagrán seguía yendo cada martes, pero ahora su actitud era distinta. A veces incluso saludaba con un leve gesto de cabeza a Ramón, el anfitrión, o hacía comentarios cordiales al chef Lorenzo. Los empleados no daban crédito. Marcela, la mesera veterana, se lo dijo directamente a Valeria. Nunca pensé que lo diría, pero ese hombre ya no parece el mismo. Creo que lo domesticaron. Valeria sonrió con discreción. Sabía que no lo habían domesticado, simplemente alguien había logrado atravesar la coraza. Un martes en particular, Alejandro pidió algo diferente. Después de cenar, en lugar de marcharse de inmediato, se quedó sentado, pensativo. Cuando Valeria se acercó para retirar los platos, él habló con voz más suave de lo normal. Duarte, dime, ¿crees que la gente cambia de verdad? Ella lo miró sorprendida. Creo que sí, señor. Todos tenemos la capacidad de cambiar, si encontramos una razón. Alejandro guardó silencio unos segundos y luego asintió. Tal vez tengas razón. Ese mismo día, al salir del restaurante, no se fue directo a su coche. Caminó bajo la lluvia, sin paraguas, como si necesitara sentir el mundo de nuevo. Con el paso de los meses, la fundación comenzó a tener resultados tangibles. Una familia ganó un caso contra una aseguradora que se negaba a cubrir la cirugía de su hijo. Un grupo de jóvenes logró entrar a la universidad gracias a las becas. Una clínica en las afueras de Madrid recibió financiamiento para atender a decenas de pacientes. Valeria veía en cada logro una prueba de que estaban haciendo lo correcto. Y en cada paso, Alejandro estaba ahí, aunque nunca se mostrara públicamente. Usted podría aparecer como el rostro de todo esto, le insistió ella una tarde. La gente necesita saber quién está detrás. Él negó con la cabeza. No. El rostro es el tuyo. El mío ya está demasiado marcado por la rabia y el miedo. Tú representas lo que esto debe ser, esperanza. Valeria se quedó callada. Nunca imaginó que alguien como él pudiera confiarle tanto. En lo personal, Alejandro seguía siendo un enigma. No hablaba de su pasado a menos que fuera inevitable, pero de vez en cuando dejaba escapar frases que revelaban su dolor. Una noche, mientras tomaba café en el restaurante, comentó en voz baja. Camila habría tenido tu edad ahora. Valeria no supo qué decir. Solo se quedó junto a él, en silencio, y por primera vez sintió que no necesitaba palabras para acompañarlo. La vida de Valeria dio un giro completo. Ya no era solo la mesera que enfrentó al cliente más temido, ahora era la directora de una fundación que cambiaba destinos. Pero en su interior aún quedaban preguntas. ¿Hasta dónde llegaría la transformación de Alejandro? ¿Podría algún día dejar atrás el dolor que lo consumía? Lo que sí sabía era que, gracias a él, su madre tenía una oportunidad, su hermana un futuro y ella misma un propósito que jamás había imaginado. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El paso del tiempo hizo que la rutina de los martes en el espejo dorado se transformara en algo completamente distinto. Lo que antes era un espectáculo de miedo, ahora era casi un ritual de calma. Alejandro llegaba puntual, saludaba con un leve movimiento de cabeza y se sentaba en su mesa de siempre. Valeria lo atendía sin tensión, y aunque él mantenía su semblante serio, ya no lanzaba órdenes imposibles.
A veces incluso pedía la recomendación del chef o aceptaba el consejo de Valeria sobre algún vino. Era como si poco a poco soltara el control, como si al confiar en ella pudiera bajar la guardia. El personal del restaurante lo notaba. Ramón, el anfitrión, lo comentó una noche. Es increíble, ahora entra y ya no siento que me falte el aire. Parece otro hombre. Marcela, con su tono directo, agregó. Todo gracias a ti, Valeria. Si no fuera porque lo vi con mis propios ojos, juraría que es otro cliente. La joven sonrió con humildad, pero en el fondo sabía que había algo más profundo. Alejandro no había cambiado por capricho, sino porque alguien había visto más allá de la máscara. Mientras tanto, la Fundación Villagrán seguía creciendo. Cada caso ganado, cada beca otorgada, cada familia apoyada, reforzaba el propósito del proyecto. Los empleados trabajaban con pasión, inspirados por la firmeza de Valeria y, aunque no lo supieran, por el corazón oculto de Alejandro. Un día, mientras revisaban informes en la oficina, Valeria se atrevió a preguntar lo que llevaba tiempo guardando. «Señor Villagrán, ¿nunca pensó en rehacer su vida?» Él la miró sorprendido. ¿Rehacerla? Sí. Casarse de nuevo, formar otra familia, abrirse a algo distinto. Alejandro bajó la mirada. Sus manos, fuertes y seguras en los negocios, temblaron apenas sobre el escritorio. Después de perderlas, no volví a permitirme sentir nada. El dolor me hizo levantar muros tan altos que ya no sé cómo bajarlos. Valeria lo escuchó en silencio. No intentó dar un discurso de consuelo, solo lo dejó hablar. Pero, añadió él, con voz más baja, desde que empezaste a trabajar conmigo, esos muros no parecen tan firmes. Las palabras la sorprendieron, pero no dijo nada. Solo asintió con respeto. Ese mismo mes, la fundación celebró su primer gran logro público. Una familia ganó una demanda histórica contra una aseguradora que se negaba a cubrir un tratamiento vital. Los medios hablaron del caso, mencionando a la Fundación Villagrán y a su joven directora. Por primera vez, Alejandro asistió en persona a una reunión fuera de la oficina de la fundación. No habló con periodistas ni buscó cámaras, solo se sentó en un rincón y observó cómo Valeria dirigía la conferencia de prensa. Al terminar, cuando los reporteros se marcharon, se acercó a ella. «Lo hiciste bien», dijo con seriedad. «Gracias, señor. Pero esto es suyo, yo solo lo represento». «No», replicó él. «Esto es tuyo. Yo solo puse los recursos». Esas palabras se quedaron grabadas en ella. Pero no todo era tranquilidad. Valeria descubrió pronto que no todos veían con buenos ojos a la fundación. Algunas empresas aseguradoras y competidores de la corporación Villagrán empezaron a esparcir rumores, diciendo que todo era un truco de relaciones públicas. Una tarde, Laura Benítez, la abogada, se lo advirtió. «Van a intentar desprestigiarte a ti. Dirán que eres solo una mesera a la que colocaron como fachada. Quieren deslegitimar lo que construimos». Valeria apretó los puños. «No me importa lo que digan de mí, mientras podamos seguir ayudando a la gente». Alejandro, que había escuchado desde un rincón, intervino. «No, Duarte. Sí importa. Porque cuando te ataquen a ti, estarán atacando la esperanza de todos los que confían en la fundación. Y yo no pienso permitirlo». Su tono fue tan firme que la sala entera quedó en silencio. La semana siguiente, Alejandro regresó a El Espejo Dorado, pero esta vez no como el cliente temido. Llevaba una expresión distinta, como si por dentro hubiera tomado una decisión importante. Valeria se acercó a servirle el vino y notó la serenidad en su mirada. «Hoy no quiero hablar de negocios ni de fundaciones», dijo él. «Solo quiero cenar tranquilo». Ella asintió y le dejó la copa. Pasaron varios minutos en silencio hasta que Alejandro rompió la rutina. «Duarte, ¿alguna vez has pensado en dejar este lugar?» Valeria lo miró desconcertada. «¿Dejar el restaurante, dice usted?» «Sí. Este salón fue el escenario donde aprendiste a enfrentarme. Pero creo que tu destino ya no está aquí». Ella bajó la mirada hacia el uniforme de mesera. Era cierto.
Aunque amaba el espejo dorado, su vida ahora giraba en torno a algo más grande. Tal vez tenga razón, señor, admitió con una sonrisa tranquila. Ese martes, cuando Alejandro se marchó, Ramón se le acercó con nostalgia. Si dejas este lugar, Valeria, nos vas a hacer falta. Pero si alguien merece volar más alto, eres tú. Las palabras la conmovieron. Se dio cuenta de que ya había cerrado un ciclo. Esa misma noche, mientras caminaba hacia su casa, pensó en cómo había cambiado todo. Pasó de temer perder el trabajo por una palabra mal dicha a dirigir una fundación capaz de transformar vidas. Y lo más increíble, había logrado que el hombre más temido de Madrid mostrara su lado humano. Pero lo que no sabía era que lo más importante aún estaba por suceder. Los martes en el espejo dorado ya no eran los mismos. El miedo que antes recorría al personal se había transformado en una calma respetuosa. Todos sabían que Alejandro Villagrán seguía siendo un hombre exigente, pero ya no era el monstruo que aterrorizaba con cada palabra. Valeria había logrado lo impensable, derribar la coraza de un millonario marcado por el dolor y mostrar al ser humano que había detrás. La fundación crecía con fuerza. Cada semana llegaban nuevos casos, nuevas personas que encontraban en ellos una luz al final del túnel. La joven que alguna vez solo buscaba un sueldo para sobrevivir, ahora era una directora respetada que tomaba decisiones capaces de cambiar destinos. Una tarde, en la oficina, Alejandro la llamó para hablar en privado. Duarte, quiero que sepas algo, dijo con voz seria. Nunca pensé que volvería a confiar en nadie. Pero tú me demostraste que todavía hay razones para creer. Valeria lo miró sorprendida. No hice nada especial, señor. Solo traté de hacer lo correcto. Eso es lo especial, respondió él, dejando ver una leve sonrisa. Cuando todos se escondían, tú te quedaste firme. Cuando todos me veían como un monstruo, tú me viste como un hombre. Valeria bajó la mirada, conmovida. Tal vez fue porque yo también sé lo que es luchar por sobrevivir. Y porque entendí que, detrás de su dureza, había una herida. Alejandro respiró hondo. Esa herida nunca desaparecerá. Pero gracias a ti aprendí que no tiene por qué definirme para siempre. Los meses siguientes estuvieron llenos de nuevos logros. La fundación abrió una sede en Barcelona, becó a más estudiantes y ganó más casos contra aseguradoras que antes parecían intocables. Valeria se convirtió en una figura reconocida en el ámbito social, y aunque siempre decía que todo era un esfuerzo de equipo, todos sabían que su liderazgo era la clave. Una noche, tras una reunión larga, Alejandro pidió que la acompañara de regreso al restaurante. No porque quisiera cenar, sino porque sentía que debían despedirse de ese lugar como parte de su historia. El salón estaba casi vacío. Se sentaron en la mesa 7, la misma donde todo había comenzado. Ramón, al verlos, sonrió con complicidad. Nunca olvidaré cómo empezó todo aquí, dijo Valeria, observando los candelabros brillantes. Yo temblaba por dentro, pero no quise bajar la mirada. Alejandro soltó una leve risa. Y yo estaba listo para destruirte con una sola palabra. Pero fuiste tú la que me destruiste a mí, en el buen sentido. No lo hice sola, señor. Usted también eligió cambiar. Él la miró con un brillo distinto en los ojos. Quizás. Pero si no hubieras estado ahí esa noche, seguirías siendo el mismo hombre frío y vacío. Se quedaron en silencio, compartiendo una complicidad que ya no necesitaba palabras. Días después, Alejandro anunció oficialmente la creación de la Fundación Villagrán, esta vez sin esconderse. En la presentación pública, frente a periodistas y familias beneficiadas, dio un discurso breve pero contundente. Durante años me escondí detrás de un muro de rabia, confesó. Pero aprendí que el verdadero poder no está en controlar todo, sino en ayudar a quienes lo necesitan. Esta fundación es el reflejo de lo que se puede lograr cuando alguien tiene el valor de decir no incluso al hombre más temido. Todos voltearon a ver a Valeria, que estaba entre el público. Ella sonrió con humildad, sabiendo que esas palabras eran para ella. La historia de la mesera que enfrentó al multimillonario se convirtió en leyenda dentro del restaurante. Pero más allá de las paredes del espejo dorado,
Esa historia se transformó en un ejemplo de cómo la empatía y el valor pueden cambiar vidas. Valeria encontró un propósito y un camino que jamás imaginó. Alejandro, en cambio, descubrió que aún quedaba en él un resquicio de humanidad capaz de sanar, aunque fuera lentamente. Ya no eran la mesera y el cliente temido. Ahora eran dos sobrevivientes que, al encontrarse, lograron rescatarse mutuamente. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.